Buenos días, filósofos de la vida. Continuamos investigando sobre las cuestiones que nos ocurren en el día a día y aplicamos la enseñanza espiritual, tanto del árbol de la vida como de todo el conocimiento que tiene Daniel, a resolver estos problemas o estas cuestiones del día a día, porque la espiritualidad es una cuestión del día a día, no es una cuestión que está en otro plano. Y hoy vamos a hablar sobre por qué se produce la obsesión, que es un tema muy interesante, sobre todo para las personas que se enamoran, y vamos a hablar también de 4 casos de personas que se han obsesionado con diferentes cuestiones y cómo los podemos resolver. La obsesión, lo estábamos hablando con Daniel antes. Bueno, ¿qué te parece el tema de la obsesión? Es un tema importante porque de alguna u otra forma todos estamos obsesionados por cosas, ¿no? En algún Sí. momento de nuestra vida, hemos estado obsesionados y, y es algo que nos atrapa y que nos ahoga. Uh-huh. De alguna manera, cuando vivimos desde el ego, somos presa muy fácil Sí, de de una la obsesión, obsesión. sí, sí. Entonces, reflexionando sobre por qué ocurre la obsesión ocurre porque hay un deseo que quiere materializarse, la persona tiene un deseo, pero por alguna razón interna o externa no puede materializarlo. Entonces vamos a ver varios casos de ejemplos de personas que no han podido materializar su deseo y lo que ocurre es que se hace un bucle a nivel psicológico y la persona está intentando buscar la solución a ese problema, a ese deseo, pero no puede resolverlo. Entonces, el primer caso que vamos a ver es cuando se produce una censura interna que no permite que el deseo se pueda expresar. Entonces te voy a comentar un caso de 2 personas de 2 religiones diferentes. Este es un caso que lo cuento en el libro de la llamada. Y, y es un chico árabe que se enamora de una chica cristiana. Y sus familias no permitían, no querían que se casaran. Entonces él se empezó a obsesionar con ella, pero tenía esa censura interna, que era de una religión diferente a la suya. Y esto se puede aplicar a la religión, pero se puede aplicar a la clase social. Típico caso que se enamora un rico terrateniente de una chica que a lo mejor que trabaja para él, o al revés, una señora que es la dueña de la casa que se enamora del jardinero, por ejemplo. Entonces esto se puede aplicar a nivel de religión, a nivel social, y entonces hay una censura interna que no te permite llegar a ese deseo. También ocurre, por ejemplo, esa censura interna cuando alguien quiere hacer un trabajo que su familia no aprueba o que él mismo no aprueba. Entonces a lo mejor es muy bueno, a lo mejor llevando un restaurante, pero su familia quiere que sea un abogado, cuando él lo que quiere ser es cocinero, por ejemplo. Entonces hay una censura interna que no te permite materializar el deseo. Entonces ahí se produce una obsesión donde hay un choque de creencias internas entre lo que uno quiere y lo que uno debe. Es el querer frente al deber. Y ahí, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo crees que se puede solucionar? ¿O qué ocurre si no lo solucionas? A ver, como en todos los casos que hemos visto, hay varias formas de solucionarlo, evidentemente. En estos casos, por ejemplo, si es un deseo compartido, porque la otra La otra pareja persona. también le corresponde, hay varias opciones. Es decir, una de ellas es que las creencias son más fuertes que su deseo y que quede en una historia de amor imposible, de las que hay muchos ejemplos. Los amantes de Teruel Sí, es un ejemplo perfecto, ¿no? De esto, ¿no? Con un final trágico, ¿no? Pero bueno, esa es una opción. Otra opción es que trasciendan sus creencias y llevan adelante esa historia de sí, amor, sí. ese deseo, y ahí lo más probablemente es que huyan, ¿no?
y se casen en secreto y bueno, ahí Sí. ya puede haber muchas soluciones, ¿no? A mí son las dos Sí, posibilidades que se me ocurren. aquí es muy interesante lo que comentas, porque la lucha es entre el deseo y el sistema de creencias. Mm, El sistema de creencias se ha insertado en la psique de la persona desde que es joven sobre lo que debe y no debe hacer, sobre lo que puede y no puede hacer. Pero el amor es más fuerte que el propio sistema de creencias. Entonces, por ejemplo, en la llamada que, bueno, lo tengo aquí, por si, por si le queréis echar un vistazo, en la llamada lo que hacen es, tienen que huir porque no pueden vivir en la misma ciudad donde han crecido, porque la censura familiar y personal no les permite llevar a cabo su amor. mm. Entonces, lo que hacen es, se van a otra ciudad para empezar de cero, donde no eran conocidos. Ese es el caso donde vence, donde, digamos, el deseo vence al sistema de creencias. Pero hay muchos casos que ocurre lo contrario, que es la persona pone en su psique como un deseo imposible de conseguir y entonces ahí el sistema de creencias ha vencido a, a ese deseo. Y ahí es cuando ocurre la obsesión, porque entonces la persona durante 10, 15, 20 años mantiene esa fantasía, ese amor imposible, como algo potencial pero no real. Y entonces empieza, y aunque esté con otra persona o aunque se vaya a otro sitio, va a idealizado. El sistema de creencias que ha creado la censura lo que hace es que idealices a esa otra persona, en este caso, y entonces durante mucho tiempo la persona está obsesionada Mm. por no cumplir el deseo. Hay una tercera salida, Ujú, que es una huida, es decir, una huida, por ejemplo, hacia un mundo espiritual. Es ujú, decir, no puedo estar casado con esta persona, no puedo ir contra mis creencias, pues me refugio en una creencia espiritual o a lo mejor una soledad autoimpuesta, ¿no? Es decir, que también hay una cuarta solución, que es trascender el deseo. ujú. Lo que pasa es que quizás esa es la más improbable, ¿no? Sí, Y trascender el deseo es ponerse por encima de esa atracción. Hemos visto en otro vídeo sobre el ser y el no ser, pues justamente porque habría que preguntarse por qué deseamos, porque nos sentimos incompletos y buscamos ser completos, lo encontramos en otra persona, la otra persona lo encuentra en nosotros, pero el amor verdadero está más arriba de todo eso, ¿no? El amor verdadero está en el alma, que es amor per se, y que de alguna manera, realizándola, pues nos completamos. Pero bueno, eso ya sería una trascendencia que sería probablemente la menos probable de las ujú. salidas. Ahí lo que ocurre a veces es que la persona que por censura no puede cumplir su deseo empieza a colocar al otro, al que es el que inicia ese deseo en uno, en la posición del mal, del tentador, Mm, del diablo. Entonces, imagínate el caso familia cristiana, familia árabe, por ejemplo. Entonces te dicen, eres de una familia árabe, te dicen, tú no puedes salir con el cristiano. El cristiano se enamora de ti, suponiendo que eres la chica. El cristiano se enamora de la chica árabe y ¿qué es lo que hace? Como no puede cumplir el deseo, como está esa censura, coloca al otro en la posición del mal, en la posición del diablo, tentador, que te va a sacar de tu sistema de creencias, te va a sacar de tu, digamos, del camino correcto según la tribu. Entonces, ese mecanismo de defensa hace, cuando colocas al otro en el lugar del mal, hace que sea mucho más fácil poder mm, renunciar al deseo. Pero en realidad es una huida espiritual. Y ahí es donde comienza la dualidad, que es como hay un sistema de creencias que es superior moralmente
a mi deseo, que es enamorarme, el amor, erróneo, esta priorización, ¿no?, del deseo del sistema de creencias, lo que hace es, vale, pues coloco al otro en el lugar del mal y por lo tanto, a partir de ahí me resulta más fácil ser capaz de poder enfrentarme a mi propio deseo. Pero ahí va a seguir la obsesión, porque por mucho que tú le coloques al otro, de hecho no es la obsesión, ahí ocurría la obsesión y además ocurriría que ese deseo prohibido vaya creciendo más todavía en la psique de la persona. Entonces ahí tendrían, por ejemplo, encuentros furtivos donde la propia chica le, digamos, como que colocaría ese deseo como algo muy importante en su vida de forma furtiva. Interesante lectura, la verdad. Entiendo que es un episodio que tú narras en la llamada ubicado cronológicamente en la Edad Media, Sí, ¿no? es en la Edad Media en Teruel. Y básicamente, pues, si tuvieron que escapar y Lorenzo, el personaje, se les encuentra. Cuando Lorenzo sale de su vida determinada, para determinar su propia vida en el peregrinaje, se encuentra esta pareja que está huyendo para poder vivir el amor, ¿no? Interesante. Oye, ¿y qué más casos de obsesión tienes? Pues hay casos en esta sociedad que se obsesionan con la imagen del otro. Entonces se produce, por ejemplo, el enamoramiento de personas famosas. Y esto es muy frecuente cuando alguien se convierte en un influencer, se convierte en una estrella de rock, en una estrella de cine. Muchas personas se enamoran de esa imagen. Entonces, no se enamoran de la persona, se enamoran de la imagen. Entonces genera una obsesión. Y entonces, ¿qué ocurre? La persona empieza a fantasear, a hacerse una fantasía de que va a salir con esa persona famosa. Como si esa persona fuera un dios, la ha endiosado. Entonces empieza a obsesionar con él, empieza a enviar cartas, empieza a ir a seguirle por donde va en las giras. Le manda regalos, le manda cartas, porque se ha obsesionado. ¿Y qué ocurre? Y es muy frecuente, supongamos que esa persona consigue que esa persona famosa finalmente se enamore y salga con ella o se casen. Es muy frecuente que esa imagen que se ha hecho no corresponda luego con la realidad de lo que es la persona. Entonces la persona famosa pues tendrá sus defectos como todo el mundo, incluso a lo mejor más, porque tiene que defender su imagen pública y en cuanto esa persona le baje al nivel de humanidad, entonces es muy frecuente que vengan los problemas y vengan los divorcios. Por eso las personas famosas se divorcian mucho más. No, me acuerdo del caso de Cary Grant, que era un actor que me encantaba, Sí, que creo que se sí. divorció como 7 veces. Pero es por eso, porque la persona se obsesiona contigo y luego ve que eres una persona humana y que tienes tus defectos como todo el mundo y tienes tus cambios de carácter. Y entonces esa bajada del nivel de endiosamiento que hace la psique, endiosamiento y obsesión, al nivel de humanidad, hace que la persona, digamos, como que dentro de su psique se le venga abajo, ¿no? Sí, pero esto que cuentas, un poco de esta obsesión por personas famosas ocurre también en la vida diaria. Es decir, en muchas ocasiones yo creo que lo que llamamos enamoramiento es enamorarnos de una imagen, de la imagen que nosotros proyectamos sobre el otro, no de la otra persona. Nos enamoramos de la imagen. ¿Y por qué proyectamos esa imagen? Porque por una cuestión inconsciente proyectamos en esa persona los elementos que nos hacen sentir completos. Volvemos a lo de antes. Nosotros estamos buscando algo en la vida. Cuando vivimos desde el ego, estamos buscando algo que nos falta, que está en el alma, pero que en este caso proyectamos en otra persona. Y muchas historias de amor sucede eso. Proyectas una imagen que normalmente es una imagen idealizada, por eso cuando una persona está enamorada no acepta ningún tipo de razones. Vuelvo a Platón, el Fedro pierde totalmente el sentido común. La gente le dice, mira, ten cuidado tal, o le advierte y no lo admite.
y luego pues suele pasar que esa imagen se deshace frente a la realidad y vienen las crisis, ¿no? Normalmente esto sucede con los flechazos, los famosos Sí. flechazos, que todo el mundo espera ansiosamente, pero que desafortunadamente en muchos casos, no digo en todos, habrá flechazos, pues Ujú. son espejismos y que nos atrapan. O sea, la imagen del otro nos atrapa y, y nos invade, ¿no? Sí. Es curioso porque, digamos, el camino espiritual es el camino hacia lo objetivo, hacia la objetividad. Porque siempre estamos interpretando la vida de forma subjetiva. Entonces, siempre, digamos, la interpretación siempre es subjetiva. Entonces, lo que comentas tú, quizá por la relación con los padres, por la figura paterna o materna, nosotros proyectamos en la otra persona cómo debería ser nuestra pareja. Entonces, eh, un chico proyecta en fuera la imagen, digamos, que tiene de su madre, y ella normalmente proyecta la imagen que tiene de su padre como pareja ideal, como persona que le va a completar. Pero claro, esto es subjetivo porque cada persona ha nacido en una familia. Entonces, cuando uno se enamora, de este enamoramiento que comentas, ahí es completamente subjetivo. No es objetivo, la persona pierde la objetividad. Entonces, el tercer caso que hablábamos no es que te enamoras de una persona famosa, te enamoras, el caso de obsesión es, te enamoras de alguien que no te corresponde. Mm, Y entonces, ahí, porque tú has hecho a esa persona como un ideal, pero la persona no, en el otro caso, esa persona no te ve a ti como su ideal. Entonces es cuando la persona se empieza a obsesionar. mm, Y entonces, ¿qué es lo que hace? Intenta a toda costa que la otra persona siente aquello que ella está sintiendo. Intenta colocarse en el lugar ideal. Pero como la psique de la otra persona es, digamos que tiene esa imagen diferente, no lo va a conseguir nunca a través del esfuerzo. mm. De hecho, si, yo creo que si la otra persona no siente lo mismo al principio, es muy difícil a lo largo de la vida que comience a sentirlo. Porque es básicamente a través del esfuerzo, no es a través Sí, de la emoción. eso sin duda lo hemos experimentado todos. Hay una expresión en inglés que yo creo que lo describe muy bien, que es fall in love, Ujú. Sí, sí. es caer Ujú. en el amor, en el sentido de Sí, que de alguna manera te atrapa sí, completamente y efectivamente ahí es algo que no se puede controlar, no sí. se puede controlar. Y yo aquí tengo una teoría que me permito compartir contigo. Nosotros tenemos tres puntos focales importantísimos, eso se ve también en la Cábala, ¿no? Un tema de pensamiento, que yo lo ubicaría en el cerebro, eh, es un tema, es difícil controlar los pensamientos, muy difícil. Pero hay otro tema de otro cerebro que tenemos en los intestinos, que es el tema Ujú. emocional, Sí, a reptiliano, fuego, a a fuego. fuego. Yo digo que es la cueva de Ujú. Festo, el dios del fuego de los griegos, que es un fuego encerrado. Pues estos dos puntos están conectados. Entonces, cuando se produce una obsesión, ese fuego genera cientos de pensamientos, cientos de imágenes, y eso no lo puedes controlar. Es decir, es un movimiento energético de Sí. arriba abajo. ¿Cuál es la clave? Porque es un movimiento energético que se produce en la dualidad. Ujú. La clave es otro tercer punto que normalmente tenemos Eh, olvidado, cerrado, que es el punto central, el que establece el equilibrio y la armonía. Dicen los hindúes el sattva, ¿no? ujú. Los hindúes hablan de esto también, ¿no? El Vedanta, el sattva, que es el punto central, el rajas y el tamas. Ujú. El rajas es la acción Sí, constante y el tamas es el oscurecimiento, porque estos dos puntos no dejan que este sí. punto equilibre en el momento, y este es el punto del alma. En el momento en que emerge el alma,
se produce un equilibrio que estas dos partes eh, se tranquilizan. Lo digo esto desde un punto de vista un poco más ontológico, pero otra vez más, todo esto nos lleva a analizar que incluso las obsesiones pueden ser una vía para evolucionar Sí, espiritualmente. no, porque claro, tú te obsesionas y de repente no eres correspondido. Entonces, ¿eso qué te hace? Hay dos caminos que uno puede tomar. Seguir empeñado en la obsesión y entonces estar toda la vida dándole vueltas a ver cómo puedes resolver eso, cómo puedes resolver ese deseo no resuelto a base de esfuerzo, o darte cuenta que eso es algo que tú estás proyectando y que además está, entre otras cosas, agobiando a la otra persona. Porque muchas veces ocurre que cuando tú piensas en otra persona, esa persona lo percibe. Y entonces, cuando la otra persona lo percibe, dice, esta persona se está obsesionando conmigo aunque no hable. Entonces, esto, por ejemplo, le pasa mucho a los hombres, se obsesionan con mujeres, la mujer está percibiendo la energía del hombre, pero el hombre no se da cuenta, dice, pero si no he hablado con ella, ya igual, pero todo lo que estás pensando sobre ella, ella lo está percibiendo. Con lo cual estás digamos, invadiendo con tu deseo el espacio vital de la otra persona. Entonces, ¿cuál es el segundo camino para quitar la obsesión? Decir, vale, sé que me estoy saliendo de mi centro, voy a volver a mi centro y permitir, si, digamos, si es la voluntad divina, por decirlo así, que esa persona pueda de forma libre acercarse. Y si no, pues permitir que sea libre. Porque al final, digamos, a nivel de las relaciones de pareja, lo más importante es el desarrollo espiritual de la otra persona y que la otra persona pueda vivir desde la libertad. ¿Qué ocurre con la obsesión? La obsesión está ligada al control. Entonces, una persona obsesionada quiere controlar a otra. Y entonces la otra persona lo percibe y no se deja controlar. Por eso, desde la obsesión, nunca se va a conseguir que la otra persona se enamore. Porque básicamente lo que hay es un intento de control y de atrapar a la otra persona. Y luego hay un tema ahí fundamental, y bueno, estamos hablando desde un punto de vista filosófico, ¿no? Y desde un punto de vista de tradiciones espirituales. Eh, hay un tema fundamental ahí y es que el rechazo, por ejemplo, es una espoleta que seguramente dispare una obsesión. Y ahí ya vienen pues temas psicológicos muy profundos que hace, y sobre eso podemos hacer otro vídeo, que al final nos atraiga especialmente lo que no podemos conseguir, ¿no? Y de alguna manera impulsa al ego a obsesionarse y a conseguirlo de cualquier manera, ¿no? Sí. Y esto enlaza con con el cuarto ejemplo que vemos sobre la obsesión, que es alguien que, por ejemplo, quiere conseguir algo en el mundo. Entonces, se empeña en una cosa. Esto, por ejemplo, y te voy a poner un caso real, una persona que quería un trabajo en una empresa a toda costa, un trabajo concreto. Y entonces envía el currículum y el jefe lo recibe de esa empresa. Y entonces el jefe mira el currículum y ve las posibilidades de esa persona y sigue con su trabajo, porque más o menos ya se ha hecho una idea de lo que esa persona puede aportar en la empresa y y dónde tiene que mejorar. Entonces lee el currículum y digamos, lo pospone la decisión. Pero la otra persona que se ha obsesionado va y se presenta en la empresa y pide que la secretaria tener una cita, una entrevista con el jefe y pide si ha recibido el currículum. Entonces ya esta persona ya se presenta en la empresa y la secretaria amablemente le dice que el jefe no la puede recibir. Pero como su ego no le permitía decir que no, consigue el teléfono del jefe con alguna artimaña, con algún compañero que lo tenía y le empieza a enviar mensajes para ver si había recibido el currículum para que la contratara. Total, ¿qué ocurrió? Que el jefe dijo, esta persona no ha sabido esperar y está imponiendo su deseo por encima de cualquier otro deseo de los demás, y si la contrato va a crear problemas.
Porque una cosa es el hecho de manejar el deseo y los tiempos, es algo muy importante. O sea, en la cábala, por ejemplo, se dice que el cabalista es aquel que tiene el arte de saber manejar los tiempos. Y entonces, saber manejar los tiempos es una sabiduría entre poner el deseo en el mundo y recibir una respuesta y responder a esa respuesta de una manera armónica. Y entonces vas como fluyendo con la vida. Entonces, alguien que se obsesiona, lo que quiere es conseguirlo eso ahora. A pesar, y lo más normal es que cuando lo consiga, ya digamos como que se canse de ello. Entonces, una persona obsesiva es una persona inmadura, realmente. Porque no escucha al otro, no escucha lo que la vida le está diciendo, y es alguien que quiere conseguir algo ya sin esperar la respuesta de los demás. Y esto haremos también un vídeo sobre qué ocurre cuando alguien que se obsesiona con otro consigue aquello que quiere. Que lo normal es que o que se canse o que llegue a un desastre. Inmediatamente. Pero has Sí. dicho un tema clave, que es la inmediatez. Ujú. Nos hemos acostumbrado a un mundo, sobre todo hemos acostumbrado a nuestros hijos a que todo se consigue inmediatamente. Ujú. Y eso está creando una frustración brutal. Es decir, la poca capacidad de enfrentar el fracaso o el no tener algo inmediatamente. Lo queremos todo ya, inmediato. Y es un tema importantísimo desde mi punto Sí. de vista. Es decir, tenemos que de alguna manera recuperar los ciclos vitales, que son al final pues también los ciclos de la naturaleza. Es decir, todo llega cuando debe llegar, no cuando yo quiero Sí, que cuando el llegue. ego, sí. Efectivamente. Con lo cual me parece Sí. muy interesante. Leí un artículo en la revista Time que decía que los millennials, que es esta nueva generación a partir del año 2000, que cuando se incorporan al mercado laboral, cuando el jefe les echa una bronca, de repente se ponen a llorar. Y entonces es frecuente ver a chavales de 25, 27, 30 años, que por ejemplo mi abuelo con 30 años pues ya había estado en una guerra, tenía 2 hijos y era un hombre hecho y derecho. Ahora, por ejemplo, los chavales de 25, 28, como los padres no les han frenado el deseo y se lo han dado todo de forma inmediata, y luego están las redes sociales, que es básicamente un deseo inmediato de recibir un like o recibir un me gusta. Como no están acostumbrados a que se les diga que no, en el momento en que se les dice que no, no tienen herramientas suficientes como para gestionar el rechazo. Efectivamente. Y entonces es cuando empiezan con la obsesión. Efectivamente. Y cuando no cumplen el deseo, ¿qué es lo que hacen? Se ponen a patalear, se ponen a llorar de forma inmadura. O otras cosas peores. O otras peores, sí, porque se van... Y ahí yo también quisiera hacer un apunte para hacernos reflexionar también, ¿no? Hablábamos que también la obsesión proviene de una imagen que nos creamos del otro, ¿no? Si eso lo extrapolamos al tema de las relaciones humanas y lo extrapolamos al tema de las imágenes que rodean nuestras vidas, pues es muy interesante que reflexionemos qué imágenes son las que nos atrapan, ¿no? Y qué imágenes condicionan nuestro comportamiento de una forma o de otra. Hubo un gran filósofo que murió en la hoguera hace 300 años, que se llamaba Giordano Bruno, que fue un verdadero especialista en este tema. Y al manejo de las imágenes, Giordano Bruno le llamaba magia. Con lo cual es muy interesante en un mundo totalmente tecnológico, como en el fondo con lo que se está jugando es con la imagen, con la magia, ¿no? Sí. Sí, esto se ve ahora, por ejemplo, con las redes sociales implementado constantemente, que es
como mucha gente se ha hecho especialista en dar una imagen en las redes sociales, a mí me daba los vídeos que hacía antes, yo no quería salir precisamente por eso, porque me daba mucha vergüenza salir y ver, por ejemplo, ahora cómo las redes sociales, las personas son expertas en dar una imagen, pero que luego no corresponde con su vida. Entonces parece, cuando te metes en Instagram, sobre todo en los chavales, pues que están todo viviendo experiencias muy increíbles, pero que luego en cuanto se van de ahí, o sea, en cuanto ves lo que hay detrás de la foto, pues probablemente hay mucha necesidad psicológica. Es una imagen totalmente irreal. Sí. El problema es que tú la tomas como real. Exacto. Y como ves que no te reflejas en ella, crea una frustración brutal. Eso yo creo que es un problema importante. Sí. Pero bueno, esto es un tema más de psicología que de filosofía. Sí. Pero yo creo que es bueno también reflexionar sobre ello. En el camino espiritual tenemos que conocernos. Entonces, si por ejemplo estás obsesionado con algo, vete a la raíz de eso y pregúntate, ¿por qué me he obsesionado con esta persona? De esta manera lo vas haciendo consciente y puedes reflexionar sobre las veces que te has obsesionado y las consecuencias que eso ha tenido en tu vida. La paz que te ha quitado, la falta de concentración que te ha producido, el no poder concentrarte en algo que realmente para ti es importante. Entonces os invitamos a que hagáis esta reflexión y obviamente a que salgáis si tenéis alguna obsesión, que salgáis de ella. Efectivamente. Y nada, yo añadiría sobre todo la libertad que te ha quitado o que te puede quitar una obsesión. Total. Es un grillete completo. Total. Así que, bueno, muchísimas gracias y recordar que no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos.